Versículo 18 nos dice la Biblia: el nacimiento de Jesucristo fue así. Si queremos saber la historia bíblica de cómo nació Jesús o de todas las historias, pues debemos ir a la Biblia para poder conocerlas. ¿Amén, hermanos? En una ocasión hicieron una obra de teatro y era sobre Caín y Abel, y resulta que uno era niño y otro era niña. Y dices, pues de entrada, si me dices que Caín y Abel, que uno era niño y uno era niña, desde ahí ya sé que esa historia no es bíblica, porque la Biblia dice que Caín y Abel, los dos eran niños. Entonces, cuando uno quiera conocer la historia, debemos ir a la Biblia, y la Biblia nos relata las historias. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, comprendemos que José estaba comprometido con María, mas sin embargo todavía no se habían casado. Se esperaban unos cuantos meses, oficialmente ya se había platicado y esa era la costumbre judía, mas sin embargo aún no estaban juntos, aún no vivían juntos. Y entre comillas, solamente viven juntos los que están casados, hermano. Eso fue como un pilón por si alguien lo necesitaba. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, no estaba casada, su madre, con José, antes que se juntasen, antes de que vivieran una vida como un matrimonio, y lo veremos bíblicamente, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hay personas que usan esta clase de versículos, ateos, y dicen, pero es que es imposible que una persona haya concebido si no estuvo con su esposo o con un hombre. Mas sin embargo, el nacimiento de Jesús tenía que ser completamente distinto al de todos nosotros, porque no era normal, hermanos, era Dios en la carne. Era un nacimiento especial y concibió del Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo y no quería, ¿qué palabra usa ahí, hermanos? Y después dice, quiso dejarla. ¿A quién quería dejar José? Vamos, qué historia tan impresionante. Llega María, le dice, José, ¿cómo estás? Pues aquí echándome un cafecito. Y empiezan a platicar, ¿no? Toda esa historia está en el griego y un poquito en el hebreo. Y después de platicar, le dice María, pues ¿qué crees? Te tengo una sorpresa. Y José le dice, ¿y cuál es la sorpresa? Y María le dice, pues que estoy embarazada. Y José le dice, oye, pero si todavía no nos casamos, tú estás desposada, se supone que esto se consume en unos cuantos meses, ¿por qué me dices que estás embarazada? Sí, estoy embarazada, y aparte no sabes de quién. Yo creo que José se enojó. Dijo, ¿de quién? Y luego le dice, del Espíritu Santo. Por más piadoso que haya sido José, yo creo que dijo, ahora cuéntame una de vaqueros. Mano, ponte a pensar en esta historia. Esta historia fue una historia verídica, fue una historia real. Supón que tú tienes una novia, te vas a casar y llega y te dice, estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Sabes qué quiso hacer José? Quiso dejar a María. ¿Por qué? Yo no sé con quién estuvo, pero José dice, pero no estuvo conmigo. Y quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, y yo creo que esa noche no pudo dormir. ¿Cómo es posible que María me haya hecho esto? Si yo creía que era la mejor persona, ya estábamos a punto de casarnos. ¿Cómo es posible que esto haya pasado? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y vemos cómo Dios respalda a María, cómo Dios le ayuda a José a comprender que era un plan divino, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. El nacimiento de Jesús a través de una virgen no solamente fue en Mateo 1, sino antes de que Jesucristo viniera, ya estaba escrito que Jesús tenía que venir a través de una virgen. Vayamos a Isaías capítulo 7, versículo 14. Era algo profético la manera en que Jesús debía venir. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Si ven, esto está en el Antiguo Testamento, todavía no venía Cristo. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre
Emmanuel. Regresamos a Mateo 1:25. Aquí es donde se cumplió esa profecía. Hermanos, me da tanto gusto que todas las profecías en la Biblia se han cumplido, todas menos una. Que Cristo vuelva por nosotros. Y si se han cumplido todas, ¿por qué no se va a cumplir la última? Qué satisfacción que Cristo viene un día por su iglesia, hermanos. Amén. Y nos dice la Biblia, versículo 25. Pero no la conoció, y luego ¿qué palabra usa ahí, hermanos? Hasta. La palabra conocer, bíblicamente, no es como una persona conoció a otra. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, fue cuando engendró a Caín y Abel, cuando se unieron en matrimonio. Después de concebir del Espíritu Santo, hermanos, María se unió a José, fueron un matrimonio ejemplar. Y dice la Biblia que pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. ¿Y luego qué palabra usa ahí, hermanos? Primogénito. Entonces, no dice unigénito, dice primogénito. Jesús fue el primer hijo de María, pero no fue el único hijo de María. Ahora vayamos a Juan 3:16. Sé que para algunos esto es algo muy básico, ya lo saben, pero también sé que para algunos esto es algo muy nuevo, entonces lo voy a ir enseñando poco a poco. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, ¿qué palabras ahí? Entonces Jesús es el unigénito de Dios, pero es el primogénito de María. ¿Por qué no usa la misma palabra? Hubiera dicho primogénito, unigénito en los dos, pero no, la Biblia es muy clara, porque todo versículo tiene enseñanza. Fue el primogénito de María, mas sin embargo, el unigénito de Dios Padre. Entonces Jesús no tuvo hermanos, Jesús tuvo medios hermanos. Porque sus hermanos no fueron concebidos del Espíritu Santo, no fueron hijos de Dios literalmente, pero sí medios hermanos. Y alguien pudiera decir, bueno, pastor, ¿me pudiera decir en la Biblia dónde es que tenía otros hermanos o que María tuvo otros hijos? Pues gracias por la pregunta, con mucho gusto te la respondo. Vayamos a Mateo 12:46. Mateo 12:46. Nos dice la Biblia, Mateo 12:46 dice la Biblia, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre, ¿y quién más, hermanos? Sus hermanos en plural, entonces tenía más de dos. Estaban afuera y le querían hablar, y les dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora después como que queda mucho en el aire en este versículo, pero vayamos a Mateo 13:53. Mateo 13:53, y aquí nos especifica cuántos hermanos tuvo o cuántos hijos tuvo María. Mateo 13:53 dice la Biblia, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Jesús entraba en una sinagoga y todos se sorprendían de la enseñanza de Jesús y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué no es el hijo del carpintero? ¿Quién era el carpintero? José. ¿Qué no era el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? No es Judas Iscariote, es otro Judas. Pero vemos que tenía 4 medios hermanos, no eran sus hermanos, eran medios hermanos. Y después nos dice la Biblia, ¿no están todas sus hermanas en plural? O sea, al menos tenía 2, tal vez eran 4. La Biblia no nos da el nombre de las mujeres, pero lo dice en plural. Entonces, bíblicamente sabemos que María tuvo al menos otros 4 varones y al menos tuvo otras 2 hijas. Con Jesús al menos fueron 7, bíblicamente. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Menciono esto porque debemos recordar en estas fechas en quién debe estar nuestro enfoque. Vayamos a Mateo 2:1. Mateo capítulo 2.
versículo 1. Nos dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron al oriente de Jerusalén unos magos. ¿Alguien sabe cuántos magos eran? Eso, una convicción, ¿verdad, hermano? Eso no está en la Biblia, hermanos. Y si pregunto por nombres, eso, hasta sale ahí el Baltasar, ¿verdad? Vamos por atrás. ¿La Biblia habla de magos? Sí. ¿Dice que eran 3? No. Pero me encantó la convicción y no se trata de... Se trata de estar seguros, hermano. Está uno bien o mal, como que tú contestes con seguridad. Ahora, algunos creen que fueron 3 porque efectivamente fueron 3 regalos. Sabemos los regalos, ahorita los vemos más adelante y tal vez un día doy una enseñanza de qué significan esos 3 regalos. Mas, sin embargo, se suponía que los magos iban en una caravana. Mi teoría es que iban, no sé, hermanos, tal vez 70 grupos grandes con sus animales, iban caminando. Mas, sin embargo, no sería un punto por el cual estaría dispuesto a discutir, porque la Biblia no es clara. Simplemente dicen que eran magos. Tal vez solo eran 2, tal vez eran 100. La Biblia no especifica, pero bueno. Entonces, hermanos, en la Biblia no está Melchor, Gaspar. Eso se lo saben mejor que la Biblia, ¿verdad? Pero sí había reyes, sí había magos, hermano, del oriente. Eso sí está en la Biblia. Versículo 2. Y los magos dijeron lo siguiente: ¿Dónde está María? El singular. ¿A quiénes buscaban los magos? A Jesús. ¿Quién debe buscar un cristiano? A Jesús. Pero pastores, 12 de diciembre, a Jesús. A Jesús. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos singular a adorarle. Los magos sabían que la adoración única y exclusivamente era para Jesús. Los magos no preguntaron dónde está María, no preguntaron dónde está el ángel Gabriel. El enfoque siempre ha sido en Jesús, hermano. Hoy en día hacen desfiles, hermano, y muchas veces ni siquiera hablan de Jesús y ni hablar el 12 de diciembre. El enfoque, y específicamente de este mes, es completamente alrededor de Cristo Jesús, hermanos. Versículo 10 nos dice la Biblia: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11. Y al entrar en la casa, ¿quién entró? Los magos entraron a la casa. Y vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Por qué no dice los adoraron si podemos adorar a quien sea? Porque no podemos adorar a quien sea. Únicamente adoramos a Jesús. Adoramos al Rey, lo singular, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a la Santísima, y su madre. En la Biblia no podemos añadirle ni debemos quitarle. Debemos dejar la Biblia como es, hermanos. Dice la Biblia: madre. Huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Y acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Versículo 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño. ¿Y a quién? Y a su madre. Y fue a Egipto. ¿Debemos tener respeto a María? Sí. ¿Debemos adorar a María? No. Es algo muy distinto y lo menciono de esta manera porque hay de las dos clases de personas. Hay quienes dicen cosas como una burla o una broma, y yo no he escuchado que lo hagan del apóstol Pablo, entonces creo que es incorrecto hacerlo con cualquier personaje de la Biblia. Mas, sin embargo, no debemos adorar a nadie más que no sea Jesús. No debemos quitar o debemos poner. Vayamos a Lucas 1:28. Hay algunas cosas que Dios sí dijo. Y si Dios lo dijo, debemos creerlo. Lucas 1:28
Dice la Biblia, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. El versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de ¿quién, hermanos? Hermano, ¿fue una buena mujer? Para que la Biblia diga que ella halló gracia delante de Dios, es porque no era un cristiano promedio, hermanos. Era una muy buena cristiana, devota, hermanos, que servía al Señor. La Biblia no describe su nacimiento, como lo hace con Cristo, y tampoco nos relata su muerte. Por eso no debemos quitar ni poner, porque hay personas que hablan de la ascensión corporal de María. No hay tal cosa en la Biblia. Solamente una persona tuvo una ascensión corporal, y es nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 1. Entonces, ni más ni menos lo que la Biblia nos diga, hermanos. Mas, sin embargo, sí nos da muchas cualidades. Versículo 46, miren lo que dice. Y la Biblia le llama aquí el Magnificat de María. Y nos dice la Biblia, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué dice ahí, hermanos? A pesar de cargar al Salvador del mundo, ella misma tuvo que arrepentirse y depositar su fe en Jesucristo, porque la salvación en este mundo para todos es igual, y de igual manera fue para María. Y María dice, me regocijo en Dios, mi Salvador, pues ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Debemos decirle bienaventurada? Pero es que yo escuché a un cristiano decir que no. Bienaventurada. Está en la Biblia, hermanos. Dichosa, si Dios la escogió fue por algo. Fue la mejor mujer que estuvo en esta tierra, pero fue una mujer. No estoy hablando de una imagen, estoy hablando de su persona. Si hablamos de imágenes, entre comillas, vayamos a Salmos 115:3. Salmos capítulo 115:3. Entonces, como dice ahí, bienaventurada, pastor, ¿está bien que yo por ahí tengo una imagencita de la Virgen en la sala? Gracias por preguntar. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Hermano, cuando Dios dice la Biblia que nuestra oración es un olor fragante, cuando Él nos guarda en el hueco de su mano. Hermanos, tienen pies, mas no andan cuando Dios camina con nosotros. No hablan con su garganta y Dios sí nos habla a través de su palabra. Y semejantes a ellos, en otras palabras, huecos, son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. Bíblicamente, ¿cómo es alguien que confía en una imagen? Hueco. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo 21 nos dice la Biblia. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es mandato de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué no hay imágenes en la iglesia? Porque no adoramos una imagen, adoramos a Cristo, hermanos. Y Cristo está en el cielo y no cabe en una estampa de 250. No te harás imagen, ninguna semejanza. Versículo 5, no te inclinarás a ellas. No hay que tener mucho conocimiento bíblico para comprender lo que la Biblia dice. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Sabes qué es lo que tú celas? Lo que tú quieres. Si no tienes un poco de celo a algo, pues es porque no te interesa mucho. A mí me da gusto leer que la Biblia dice que Dios me cela, que significa que Dios me ama y me quiere solamente para Él, hermanos, y no me quiere compartir con nadie más. Celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aman con todo su corazón. No, hermano. Ni más ni menos. ¿Por qué en ciertas casas había una imagen? Porque en la casa de mamá había una imagen. ¿Por qué en la casa de mamá había una imagen? Porque en la casa de los abuelos había una imagen. ¿Por qué en la casa de los abuelos había una imagen? Porque en la casa de los bisabuelos había una imagen. ¿Y por qué? Y si nos llevamos esta raíz hasta atrás, porque Cristóbal Colón llegó, nos quitó el oro y nos trajo una imagen y nos obligaron a creer en una imagen. Ahora, bíblicamente hay una virgen, la Virgen María, hermanos. Sin embargo, si tú te metes en internet y empiezas a ver cuántas vírgenes hay, vas a encontrar la Virgen de Fátima de los españoles, la Virgen de Lourdes de Francia, la Virgen de San Juan, la Virgen del Mar, la Virgen de la Macarena, la Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Puerta, la Medalla Milagrosa, la Encarnación, la Rosa Mística, la Virgen de la Angustia. Aún en la letanía usan la puerta del cielo cuando Jesús dijo, yo soy la puerta. María no es la puerta. La puerta es Jesús, hermanos. Jesús fue el que murió y Jesús fue el que resucitó al tercer día. Y por eso el único que tiene la potestad de decir yo soy la puerta es Jesús. Vayamos a Juan capítulo 2, versículo 1. En Juan 2.1 es la boda de Canaán y es el primer milagro de Jesucristo. Y hermanos, hay tantas personas que dicen mi virgencita y ni siquiera la conocen. Digo, estudian en la Biblia porque la Biblia habla de ella. Si la conocieran, conocieran a Cristo y serían cristianos. Todas las personas que profesan ser marianos. Saben rosarios, saben Dulce María, pero no saben nada de la Biblia que hable de María. Yo puedo enseñarle a una persona todos los versículos que la Biblia dice de María. Juan 2.1 dice la Biblia, al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Estaban invitados ahí, estaban en una boda. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, si puede por favor ponerlo en silencio, gracias. Jesús le dijo, fíjense hermanos, del versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, Jesús. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? En ni un solo versículo vas a encontrar Sagrada Concepción o Inmaculada Concepción, ni uno solo de toda la Biblia. Jesús dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre, María, dijo a los que servían, hagan todo lo que Jesús diga. Si una persona verdaderamente allá afuera se dice ser llamador de María, o seguidor de María, o que cree en María, lo que María dijo fue, háganle caso a Jesús. Eso es un buen cristiano. Como cristianos debemos seguir a Jesús, hermano. Si María hubiera tenido el poder, no hubiera ello multiplicado el vino, pero no pudo. Háganle, versículo 6, háganle caso a Jesús, a lo que él diga. Vayamos a Hechos 4:12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Nos dice la Biblia, y en ningún otro. ¿Qué significa ningún otro? Eso significa ningún otro. En ningún otro hay salvación. Jesús no es un camino, Jesús es el camino. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús, hermano. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dijeron, cree en Jesús y en quien tú quieras o en otro santo, cree en Jesús. Nadie más. Vayamos a 1 Timoteo 2:4. Porque alguien dirá, bueno, pero es la mediadora o es la intercesora. 1 Timoteo 2:4 nos dice la Biblia, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Dios
quiere que todos los hombres sean salvos, sean cristianos, se congreguen en una iglesia, y si Dios es bueno con ellas, tendrán la dicha de congregarse en la iglesia cristiana bautista Fuente de Agua Viva. Por ahí está en el griego, hermanos. Y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres se abran sus ojos y conozcan la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego el próximo texto. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Pero pastor, y toda la gente de Asia que cree en Buda, y todos aquellos de Turquía que creen en Mohammed, que creen en Alá, el Corán, solo hay un Dios. Y no es el Dios chino, es el Dios de la Biblia, hermanos. Solo hay un Dios y un mediador. ¿Cuántos mediadores hay? No es el niñito doctor. Hermanos, solo hay un mediador, y el único mediador es Jesucristo, hermanos. No es María y no es un santo. Un solo Dios, un solo mediador entre los hombres, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. Nadie más se entregó más que Jesús. Cual se entregó a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y por esto yo fui constituido predicador. Vayamos a Deuteronomio 27:15. Deuteronomio 27:15. Nos dice la Biblia. Hermanos, fíjense lo que está en la Biblia. Maldito el hombre que hiciere ¿qué? O imagen de fundición. Abominación a quién, hermanos. Obra de mano de artífice, y la pusiera en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá. Significa que uno debe decir, Dios está en contra de la idolatría, y la iglesia debe decir amén. Eso se llama sana doctrina. Vayamos a Isaías 44:9. Tengo muchos textos, pero con este versículo es suficiente. Es un capítulo muy largo. Isaías 44:9, lo voy a leer hasta el 20. Fíjense lo que dice. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión, que los ídolos no ven ni entienden. Quien más sabe que un ídolo no ve y no entiende, pues es el hombre que lo hizo. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja con las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, le faltan fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero toma un árbol, tiende la regla en ese árbol, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da una figura con el compás, lo hace en forma de varón, en semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino y se críe con la lluvia. De él sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Toma un árbol, la primera parte la usa, le da forma de un hombre y lo hace una imagen. Después le da un poco de frío y ese mismo material lo usa para hacer una leña y para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora con el mismo árbol que trazó. Dice la Biblia, versículo: oh, me he calentado, he visto fuego. Y hace del sobrante, ¿qué hace, hermanos? Un ídolo suyo. Y se postra delante de él y lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben, no entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Ha habido veces que he tratado de hablar con alguien y le digo: ¿tú crees que la Biblia es palabra de Dios? Claro. Le empiezo a enseñar pasajes y me dicen:
No, pero es que esto, pero es que esto. Dije, pero mire, aquí está. Y tienen los ojos para no ver, su corazón para no entender. Parte de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí, y haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de un árbol. La Biblia dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 10. Nos dice la Biblia, y el ángel me dijo, 19:9, perdón. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, adorar a un ángel. Un hombre llega al cielo y quiere adorar al ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, ¿adora a quién? Hermanos, el mismo ángel, alguien llegó y se hincó a él y le dijo, no, levántate, a mí no me adores, adora a Dios. Gracias a Dios que conocemos la Biblia, hermanos. El día de ayer estaba haciendo una visita, no sé si estén aquí en la iglesia, pero estaba platicando parte de esto. Y hermanos, nuevamente a mí me parece, hasta si verdaderamente creyeran en eso, ¿no se te haría algo extraño que haya un letrero que diga se reparan niños dioses? No, si yo creyera en eso, yo me ofendería. No creo en eso, pero si creyera en eso, me ofendería. ¿Y cuánto me cobras por reparar mi Dios? No, ¿tiene sentido? Estaba platicando con unas personas el día de ayer, estaba con mi hermano Mario. Y platicamos, hermano, y en estas fechas algunas personas tienen la costumbre de tomar una sábana y arrullar al niño. Y me platicaron que le estaban arrullando, era la primera vez que lo habían hecho. Hermanos, y de arrullarlo se le salió. ¿Verdad que sí, hermano? Nos platicó esta historia ayer, la hermana. Y me dijo, pues que se quedó ella, pues, ¿y ahora qué pasó, no? Y que ahí, pues ya no sé si repartieron o no los dulces, hermano. Y hermano, y qué bendición que ya tenemos la Biblia. Digo, ahí a personas que esta plática pudiera lastimarles de alguna manera, cuando es la Biblia. Así Es la Biblia. Yo no quiero un Dios que tenga que llevar a una tienda y que lo repare. Sí. No, yo no voy a depositar mi fe en eso. Yo no voy a depositar mi fe en un Dios que cueste 400 pesos, 800. Nuestro Dios no tiene precio, hermano. Yo no quiero un Dios que se despostille. Bueno, por ahí sacan el niño y siempre le falta un dedo, un pie. Hermano, eso no está bien, hermano. Y le hacen su ropita, pero eso sí nunca abren la Biblia. Mejor le tejen un gorrito. No, mejor ponte a leer la Biblia. Gente caminando hasta San Juan de los Lagos y luego no pueden llegar y se andan drogando en el camino porque físicamente no, se la pasan comiendo todo el año, nunca hacen ejercicio y quieren caminar hasta San Juan. No, ese asunto tiene condición, son varios kilómetros, no pueden llegar así nada más. Y luego andan haciendo cada cosa incorrecta, hermano, que mejor se hubieran quedado en su casa en vez de exponerse y gente hasta pierde su vida. Y dicen, pero mira qué fe, no es la fe lo que salva, es la fe enfocada en Cristo. Si no, entonces tengamos la fe en una esfera. No, esto no se trata de tú ten fe y todo va a estar bien. No, ten fe en Cristo y todo va a estar bien. No es cuestión de tener fe, es cuestión de tener fe enfocada. Y aunque sea de un grano de mostaza, si ese grano de mostaza está en Cristo, tienes más fe que cualquier persona que tenga mucha fe en Buda. Qué bendición que nuestro Dios es inmortal, hermano. Nuestro Dios no cabe en una estampa, no cabe en una imagen, no cabe en una caja y no cabe en una iglesia. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Ese es mi Dios.
Hechos 17, 29. Hechos capítulo 17, versículo 29. Dice la Biblia: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y imaginación de ¿quién? Cuando una persona hace una imagen, hermano, ¿tú crees que ellos vieron a David, por ejemplo? Que lo pintan como el hombre perfecto de 33 años y... No. Ni siquiera Miguel Ángel, que fue la imagen más famosa, pudo haber conocido a David. Su obra que más le gustó, Moisés. Y claro, nos lo imaginamos con barba y la ley de Dios. Pero hermano, él no vio a Moisés. Ahora, todos de las imágenes que él hizo, tenemos la idea que así fue Moisés, que así fue David. Y se ha pasado, hermanos, pero la verdad es que ni ellos lo vieron. Vayamos a Hechos 1:14. En este versículo es la última aparición en la Biblia de María. El libro de Hechos sabemos que es la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Cristo. Hechos 1:14 dice la Biblia: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? ¿Dónde estaba María? En la iglesia. ¿Qué estaba haciendo María? Orando. Es como nosotros que tenemos un culto a las 7. Algunos no sabían. Pero los miércoles a las 7 nos juntamos a orar, hermanos. Y ahí es donde estaba María, congregada en su iglesia cristiana, orando. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Probablemente la congregación de Jerusalén, la iglesia de Cristo, era más o menos el grupo que somos ahorita. Y ahí estaba reunida María. Más adelante ya no habla de María, solamente habla de Pablo, habla de Esteban, un poco de Bernabé, pero no hay una ascensión corporal. Quiero que sepamos y demos a María el lugar que Dios le dio, pero no quiero que nunca le demos el lugar que los hombres le dieron sin base ni fundamento bíblico. Jesús sí dijo: bendita tú entre las mujeres, y así debemos reconocerla, pero no con otras palabras que ni siquiera están en la Biblia. Mateo 1:23, aquí terminamos. Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo importante de la Navidad es la natividad, el nacimiento de Cristo. La Navidad no se trata de José, no se trata de María, no se trata de los reyes, no se trata de los regalos, de las fiestas, los adornos o las comidas. Lo más importante de la Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, el creador del mundo con nosotros. Ten en mente esto, y en estos últimos días, antes de acercarse a la Navidad, el propósito es recordar su nacimiento y que Él nació para morir por nosotros y salió de ese pesebre, hizo de nuestro corazón su hogar, hermanos. Gracias a Dios por eso. No te emociones, Cristo vive en tu corazón, hermano. Gloria a Dios por eso. Y nunca se va a salir. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. No, no es José, no es María, no son los reyes. Jesús. Jesús. Emmanuel. Dios con nosotros. Que nada más nos robe nuestro tiempo, nuestra adoración y nuestra oración. Es solo a Jesús. Aquella persona llegó al cielo y se le hincó un ángel y el ángel le dijo: no, levántate, adora a Dios. Solo hay una persona a la que debemos adorar, hermanos. Solo a Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No importa la fecha, en toda fecha adoramos a Dios. Sea 24 de diciembre o sea 12 de diciembre, solo adoramos a Dios. Yo pienso que
María fue la mujer más ejemplar de ese tiempo. Por algo Dios la escogió. Mas sin embargo, el nacimiento milagroso de Jesús no logró María, logró el Espíritu Santo. La Biblia dice que fue concebida del Espíritu Santo. Si yo hubiera tenido poder o denuedo, yo hubiera multiplicado el vino en las bodas del Cordero, las bodas de Canaán, pero no lo hizo. Tuvo que ir con quien sí podía hacerlo, y ese es Jesús. ¿No te da gusto que la Biblia dice que tenemos libre acceso al Padre? Tú y yo no tenemos que ir con un sacerdote para que el sacerdote nos lleve a Dios. No tenemos que ir con una imagen para que esa imagen nos lleve a Dios. La Biblia dice en Romanos que tenemos libre acceso al Padre y que podemos clamar Abba, Padre. No se necesitan intermediarios. Dios es tu Padre. No es un gigante o es un genio sentado en un trono por años. No, hermano, es tu Padre celestial. ¿No necesitas un intermediario? Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y mientras se acercan estas fechas, es muy fácil desviarnos a otras cosas que, a pesar de que no son malas, no nos deben robar lo más importante, que es recordar el nacimiento de Jesús. Él vino por ti, no solo a dejarte un ejemplo de cómo vivir, sino Él vino a morir para perdonar tus pecados. Todas las profecías en la Biblia se han cumplido menos una. Qué bendición que si se han cumplido todas, también se cumplirá que Cristo venga por nosotros. Tal vez alguien viene esta noche y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero todavía no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te tengo buenas noticias, Dios te ama y te quiere salvar esta misma noche. Si quieres tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Señor, gracias que conocemos la verdad.